Bueno, entonces, como les dije, por favor abramos Romanos, vamos a estar ahí en el capítulo 1. Hoy continuaremos con esta serie que iniciamos el domingo anterior, cumpliendo la misión, evangelismo cumpliendo la misión. Y antes de ir a nuestro tema, recordemos lo que la palabra de Dios nos enseñó el domingo pasado. Aprendimos que el mensaje que tenemos que llevar es un mandato. No es opcional para el creyente, es un mandato del Señor, de ir y predicar, de ir y llevar el mensaje. Lo otro que aprendimos la semana pasada es que el mensaje es bíblico, es cristocéntrico, el mensaje tiene que ser ir y hablar de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que yo puedo comentar lo que Dios ha hecho en mi vida. Claro, eso suma a decir cómo Dios obra, pero eso no salva. El mensaje de salvación es la obra de Cristo en la cruz. Y lo otro que vimos también, entre otras cosas, es que ese mensaje lleva autoridad cuando es la palabra de Dios y porque el Señor, como le dijo a sus discípulos, iban a tener poder. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Y la palabra nos enseña que el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. Así es que eso es lo que tenemos. Eso nos ayuda también a nosotros tener confianza cuando vamos a hablar. El Señor dice en su palabra, le dijo a los discípulos que cuando los llevaran cautivos o algo no se preocuparan por qué iban a decir, porque el Espíritu Santo iba a poner las palabras en ese momento. El tema es que ¿qué va a recordar el Espíritu Santo si yo no tengo palabra en mi cabeza? Él hace su obra y yo tengo que hacer mi parte, ¿no? Y en el texto de hoy vamos a aprender cuál es el propósito principal de llevar el Evangelio. ¿Cuál es el propósito principal de la comisión, de la gran comisión, de esa misión que usted y yo tenemos? Vamos a conocerlo de acuerdo a la enseñanza que el apóstol Pablo da a la iglesia de los romanos. Y es que, queridos, el Señor no a unos, sino a todos los cristianos nos dejó una misión. Hay algo que hay que ir rompiendo y lo he ido enseñando, y es esa cultura que en la iglesia solo unos pocos son los que llevan la palabra. Esos son los misioneros, es el grupo misionero de la iglesia. No, y eso nos ha llevado a pensar que eso es para algunos, como nuestros hermanos que están por allá con los indios coreguaje. No, es para todos. El Señor nos dejó a cada uno de nosotros, desde el más joven hasta el mayor, una gran misión. Usted tiene que saber esto, querido, que en las manos de Dios su vida sí tiene propósito. Sí tiene propósito. Y eso es algo maravilloso, porque hay gente que se pasa la vida buscando cuál es el propósito de vida. Pero nuestra vida tiene propósito en las manos del Señor. Vamos a leer el texto para hoy. Es un solo verso como nuestra base. Verso Romanos 1:16. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo no se avergüenza? Porque siempre que encontremos un porqué es una razón. Un para es un propósito. Porque no me avergüenzo del evangelio, y la razón que da Pablo es porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Para comprender un poco esto es bueno que tengamos esta información. El apóstol Pablo escribió esta epístola por allá por el año 58 y Jesús murió a los 33, es decir, más o menos 25 años después. Y la escribe a la iglesia a los cristianos, a la iglesia que está ubicada en la ciudad de Roma. Y es importante
saber qué era Roma. Roma era el centro del Imperio Romano. Era una ciudad cosmopolita. Era allí donde estaba asentado el Imperio Romano, la gobernación del imperio. Además, en Roma era donde se practicaba la religión pagana. Ellos eran idólatras, tenían muchos dioses. De hecho, el César para ellos era considerado un dios hombre. Y en medio de todo eso está la iglesia del Señor. En medio de la proliferación de muchos dioses, de religión pagana, de un imperio que los subyuga, pero además de eso, en Roma, donde está la iglesia, es donde también están permeados por la cultura griega, donde los griegos consideraban que en todo el mundo ellos eran los más sabios, la filosofía griega. Así es que en medio de esta situación es donde vamos a comprender por qué Pablo dice no me avergüenzo. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? ¿Cuál es la razón? Pues lo que sucede es que en medio de esta cultura donde ellos son sabios, en medio de este poder del imperio romano, pues predicar a un Salvador o predicar de un Salvador que murió de una manera muy humillante en la cruz, pues no tenía sentido y era una predicación de un Salvador que no tiene poder. Para los griegos eso era una tontada. Predicar de un Salvador que vino a salvar, pero que al fin y al cabo terminó totalmente humillado. Es más, los mismos judíos esperaban a un Salvador que venía ¿a qué? A derrocar el imperio romano, venía como un gran rey con su ejército. Así era que ellos se lo imaginaban, iba a quitar al rey, al César, y ahora ellos nuevamente iban a reinar, pero también se decepcionaron. Así es que tanto para judíos como para los romanos de la misma ciudad era tonto que alguien predicara sobre un Salvador que no tiene poder, que murió crucificado, que murió como el más débil de los hombres, humillado, y además de eso, pues no pudo hacer nada para hacer los cambios sociales. Eso era ridículo, eso era vergonzoso. Predicar de un supuesto Salvador con poder cuando realmente lo que la gente vio, los ojos vieron, es que no había poder alguno. Pero Pablo, mire cómo arranca la carta, versículo 1 del capítulo 1. Pablo dice así la carta, capítulo 1, versículo 1. Pablo, recuerden que las cartas y los escritos eran en rollos. Entonces ellos lo primero que colocaban era generalmente quién escribió la carta y generalmente para quién. Entonces Pablo se presenta, Pablo, siervo de Jesucristo. Esta palabra siervo es la palabra en griego doulos, que es, siervo acá uno la ve como un servidor, esclavo. Él se considera esclavo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, es decir, enviado, o como un ministro, un embajador, apartado para el evangelio de Dios. Pablo en el capítulo 1, versículo 1, declara ser ¿qué? Esclavo de Jesucristo. Es decir, Pablo lo que está reconociendo es que él no se debe a sí mismo, que él le pertenece a alguien. Él le pertenece a alguien que le compró, y obviamente a Jesucristo quien lo compró en la cruz. Y entonces entiende desde esa óptica como esclavo que lo único que él le toca hacer ¿qué es? Obedecer. Era lo que hacían los esclavos. Obedecer sin importar la crítica de su alrededor. Obediencia total al llamado de ser ¿qué? Apóstol. Apóstol es enviado. Apóstol es como un embajador de Jesucristo. A ser un mensajero del evangelio de Dios, de llevar la buena noticia, y está dispuesto inclusive por saber que él es un esclavo de Jesucristo, por saber que él lo compró, por saber que él se debe a Jesucristo, está dispuesto a pasar por encima todas las cosas o circunstancias adversas como estaba pasando ahí en Roma, que se burlaban porque predicaban de un Salvador que evidentemente no tenía pinta de poder absoluto. Porque además de eso, el riesgo, como dijimos el domingo pasado, era de que hablar de un rey
en medio de un rey que está ahí, que es el César, era prácticamente condenarse a la muerte, porque no había más rey que César para ellos. Y Pablo, consciente de que él se debe a Cristo y a nadie más, sobrepasa o está dispuesto a sobrepasar esas cosas contrarias. ¿Cuál es la razón que lleva a Pablo entonces para decir, yo no me avergüenzo? Yo estoy dispuesto a no avergonzarse y a sobrepasar cualquier cosa. Y la razón que nos da en el versículo 16 es porque el Evangelio es poderoso, porque el Evangelio es poder para salvación. Y entonces con esa frase vamos a ver 3 puntos. ¿De qué salva el Evangelio? Porque es que muchas de las enseñanzas hoy en día es, el Evangelio te salva de la pobreza. El Evangelio te salva el matrimonio. Y sí, esas pueden ser añadiduras si Dios quiere, ¿cierto? Pero el principal objetivo del Evangelio, de la buena noticia, no es ese. Entonces, ¿de qué nos salva? ¿Del pecado? Vamos a ver qué nos enseña la Biblia casualmente. De eso se trata, muy bien. Y además de eso, es que el Evangelio te salva de la corrupción. Sí, el Evangelio, todas esas son añadiduras. Pero veamos qué nos enseña el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver de qué nos salva el Evangelio. Porque esa es la otra, ¿no? Que muchas veces nosotros le decimos, es que necesitas a Cristo para que te salves. ¿De qué? Si yo estoy bien. El otro punto que vamos a ver es, ¿a quién salva el Evangelio? ¿A quién salva el Evangelio? ¿Será que salva a todo el mundo? ¿Será que salva a todo el mundo? Y el otro punto es, ¿por qué el Evangelio es poderoso? ¿Si quieres encenderlo? Dale. Entonces, 3 puntos. ¿De qué salva el Evangelio? ¿A quién salva? ¿Y por qué el Evangelio es poderoso? ¿Por qué Pablo está dispuesto a correr el ridículo? ¿Por qué está dispuesto inclusive a que hasta lo tomen preso y lo maten? ¿Por qué? ¿Por qué él considera que el Evangelio es poderoso? Y estas 3 conceptos o 3 cosas que vamos a aprender hoy nos van a fortalecer la fe para que nosotros también sobrepasemos algo que nos pasa a muchos. No, es que me da pena. ¿Bien? Entonces miremos, ¿de qué salva el Evangelio? Empecemos por tener claro que la palabra evangelio en el griego es evangelión y eso significa buena noticia. Empecemos por tener claro que la palabra evangelio significa en el griego original buena noticia. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿cuándo una noticia es buena? ¿Cuándo una noticia es buena? Pues una noticia es buena cuando soluciona una situación catastrófica. Una noticia es buena cuando es remedio para una calamidad. Una noticia es buena porque surge como la única solución a un problema. Cuando hay un problema grave que usted no puede solucionar, ahí es cuando algo puede ser una muy buena noticia, una buena noticia. El Evangelio es la buena noticia que soluciona un gravísimo problema. Y Pablo le enseña a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en medio de todo lo que les acabé de enseñar que era Roma, les enseña por un lado, que es lo que vamos a ver, que hay una gran catástrofe, que hay un problema muy grande que solo soluciona el Evangelio, porque para el hombre es imposible. ¿Y qué es la catástrofe? Veamos por ahí el versículo 18 al 23. Porque este versículo que acabamos de leer, porque el Evangelio es poderoso para salvación a todo aquel que cree, primero el judío y también al griego, es una manera de, luego voy a exponer, casi como si Pablo dijera, ahora les voy a explicar todo esto. Y eso es lo que vamos a ver, de qué salva el Evangelio y cuál es la situación problemática que tiene la humanidad. Versículo 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela, se deja ver, es como correr una cortina desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Qué está diciendo? Dios desde el cielo está dejando ver que está airado, que tiene ira, que esa ira la va a derramar sobre la humanidad, que aunque niegan que Dios existe, porque no lo ven, pues es palpable cuando usted levanta los ojos y ve los astros, las estrellas y toda la creación. Es la única forma de poder decir usted, yo no veo a Dios, pero sí veo su gran poder. Alguien tuvo que hacer esto. Es lo que está diciendo. Es evidencia. Y lo que Pablo está diciendo es, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación de un problema grave. La humanidad está bajo la ira de Dios, porque la humanidad ha rechazado a Dios. Versículo 21, sigue hablando de cuál es la condición del ser humano. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron el honor. Y eso me recuerda a un hombre que la esposa ora por los alimentos y gracias Señor, gracias porque trajiste alimento hoy. Y el tipo la mira y le dice, Dios, ¿no fui yo el que trabajé y trajo los alimentos? Es casi lo mismo, no darle la gloria a Dios, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los hombres saben que Dios sí existe, sin embargo no le quieren dar la gloria. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, y entonces ¿qué hicieron? Sino que se envanecieron. Es decir, se hicieron tontos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Recuerda que ellos están impregnados por la filosofía griega. Ellos son los sabios del momento. Y lo que está diciendo Pablo es, ellos se envanecieron, se hicieron tontos con esos pensamientos y no reconocieron realmente que Dios existe. Profesando ser sabios, versículo 22, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aunque nadie puede ver a Dios, Él se hace evidente cuando contemplamos la perfecta, la compleja, la hermosa e infinita creación. Usted solo le queda por decir, hubo un arquitecto perfecto que hizo todo esto. No podemos negar la existencia de Dios, su soberanía. Sin embargo, el hombre, envanecido en su limitada sabiduría, ha rechazado a Dios y tontamente ha preferido ¿qué? Hacer sus propios dioses. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y esa es la razón por la cual la ira de Dios está revelándose, se está viendo desde el cielo para descargarla sobre toda la humanidad. El hombre ha preferido, mire lo tonto del pensamiento humano, niegan al Dios verdadero y prefieren hacerse sus propios dioses. Y lo que Pablo le está diciendo a ellos es, ustedes comenzaron a hacer imágenes de hombre, que todavía hoy se veneran las imágenes de seres humanos, han hecho imágenes de aves y negaron al Dios real. Ahora, es posible que usted diga, bueno, hoy en día ya imágenes, pues muchos no, pero déjeme decirle que hay otro tipo de dioses que muchos veneran. El trabajo, el estudio, la profesión, las posesiones, la religión. Y para ser contemporáneos, mi candidato. Se han vuelto dioses, hermanos. Y eso es negar que realmente Dios existe. La posición social. Aunque de boca se profese que se cree en Dios. Porque ese es el tema. No, yo creo en Dios, pero realmente al que le corre es a las posesiones. No, yo creo en Dios, pero el trabajo es más importante. No, yo sé que Dios existe, pero hay un Dios al cual se le arrodilla. La humanidad no ha cambiado.
La humanidad no ha cambiado. Y eso hace que la humanidad tenga un grave problema. La ira de Dios está por derramarse sobre toda la humanidad. Es lo que Pablo les está enseñando. Este rechazo abierto a Dios es el gran pecado de la humanidad. Es un rechazo abierto a Dios. ¿Cuándo inicia? En el Edén. ¿Cuándo inicia? Cuando Adán y Eva prefirieron el mensaje de Satanás y rechazando a Dios quisieron ser como Dios. ¿Recuerdan qué fue lo que la serpiente usada por Satanás les dijo? No, es que cuando ustedes coman serán como Dios. Y entonces ahora se hizo atractivo a los ojos de Eva y luego le dio a Adán y se quedó callado. Desde ahí, desde la creación, el hombre rechaza a Dios. Y entonces ese es el gran problema que tienen, que debido a eso, entonces Dios está por descargar la ira sobre toda la humanidad, sobre toda persona. Por favor, acompáñame ahí al capítulo 3, versículo 9. Es importante que veamos esto porque Pablo hay una cosa interesante. La iglesia en Roma está formada generalmente, la mayoría es por judíos. Y los judíos eran el pueblo que Dios había escogido desde el Antiguo Testamento como pueblo suyo. Y entonces los judíos consideraban a todos los que no eran judíos como no merecedores del favor de Dios. Como que ellos sí están correctos delante de Dios y los demás no. Y Pablo los baja de allí y les dice, todos, absolutamente todos están bajo la ira de Dios. La razón, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues, dice Pablo, somos nosotros, porque él era judío también, mejores que ellos, refiriéndose a los gentiles, es decir, a todo el que no era judío? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. No hay nadie que se escape. Y ese pecado es el que hace que la ira de Dios esté ahí para soltarla. No, cuando uno va y le predica a alguien, pero es que yo no necesito ser salvo. Yo no mato, yo no robo, soy buen esposo, soy buen padre, soy buen hijo. ¿Ah, sí? Venga, ¿usted ha mentido alguna vez? ¿Así es una mentirita de las que decimos que son blancas? Sí, yo he mentido. Entonces usted es pecador, porque la palabra dice, no mentirás. No más ahí. ¿Usted es ladrón? No, yo nunca he robado nada. Si usted se quedó algún día con 1,000 pesos devueltos, usted es ladrón. Entonces ha pecado. Nadie puede decir que no es pecador delante de Dios. Por tanto, toda persona, sin excepción, merece ¿qué? La ira de Dios. La ira de Dios, todo el mundo la merece. La venganza justa de Dios por haberlo rechazado de manera consciente. Es lo que nos dice el versículo 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Contra toda impiedad, hermanos. Dios entonces la ira la deja ver desde esta misma vida. En la vida misma comienza el pecador a experimentar la ira de Dios. Versículo 25 del capítulo 1. Por todo esto, dice el Señor, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahí hay un listadito que no voy a entrar ahorita. Esa es una manera del Señor ir soltar su ira sobre el pecador, sobre la humanidad. Pero si usted va al versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Esa es una manera de juicio de Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces luego Pablo da un listadito. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maledicencias, murmuradores. Oiga, nadie se sale de ahí, ¿cierto? Pablo en estas palabras nos metió a todos.
Yo no he matado a nadie, pero la palabra dice que cuando usted dice a alguien que es estúpido, usted ya ha cometido pecado. Soberbios, altivos. No levanten la mano, por favor. Inventores de males. Desobedientes a los padres. Yo no los miro, tranquilos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Lo que la Biblia está mostrando nos está poniendo en nuestro sitio. Nadie se escapa. Todos merecemos la ira de Dios. Todos somos culpables. Todos merecemos el justo juicio de Dios. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. A veces, qué tremendo, ¿no? A veces decimos, es que los jueces de Colombia son corruptos. ¿Por qué? Porque el que es culpable lo dejan libre. Ese es un juez corrupto. Dios no es corrupto. La paga del pecado es muerte. La pregunta que surge aquí es, ¿alguien ha pecado alguna vez? Sí, Señor. ¿Todos merecemos la muerte? Sí, Señor. Eso es justo. Ese es el gran problema de la humanidad. Esa es la mala noticia. Aquí hay una mala noticia, iglesia. Nada puede hacer el ser humano para reconciliarse con Dios. Esa es la mala noticia. Porque cuando yo tengo un problema con alguna persona, yo tengo el chance de ir, buscarla, ofrecerle disculpas, resarcir el problema y ya lo puedo arreglar. Y los corruptos de otra manera, ¿no? No, yo voy y le paso un billete por debajo y yo cuadro eso. Pero con Dios no hay nada que se puede hacer. Nada, absolutamente nada que se pueda hacer. Esa es la mala noticia. Nada puede hacer el condenado a muerte para volver a la vida. Nada puede hacer el pecador para evitar la descarga de la ira santa de Dios. Ninguna cosa supuestamente buena que el hombre haga puede salvarle. No, es que yo le llevo mercaditos a los pobres. Es más, yo hago el rosario todos los días. Yo tuve un jefe, paisa. Era grosero de boca, era borrachín, era mujeriego. Pero toda la noche hacía el rosario. Nada de lo que el hombre haga puede solucionar este problema, hermanos. Nada puede hacer el ser humano para evitar la descarga de la ira de Dios. Ninguna cosa supuestamente buena puede cambiar el designio de Dios. Agradar a Dios en nuestras propias fuerzas de nada sirve. Y eso era lo que pensaban los judíos. Los judíos vivían mal delante de Dios, pero ellos creían que por buscar cumplir la ley estaban bien. Capítulo 3, versículo 20. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, ellos se esmeraban por cumplir la ley, pero la ley no salva. ¿Por qué? Porque no la podemos cumplir totalmente. Yo puedo no robar, yo puedo serle fiel a mi esposa, ser buen padre, pero si dije una mentira, no, ya perdí. Y era lo que los judíos pretendían. No, Señor, le dice Pablo, ustedes judíos por ese lado no pueden evitar la ira de Dios. Pero Pablo, y me encantan los peros que hay en la palabra de Dios, enseña que ante esta fatalidad que hay esperanza. La buena noticia. En esta mala noticia que nada podemos hacer para salvarnos de la ira de Dios, hay una buena noticia. El evangelio es poderoso para salvarnos ¿de qué? De la ira de Dios.
y nos da libertad sobre el pecado. ¿Ya? Nos salva de la ira de Dios. El Evangelio nos salva. Ese salvar es darnos libertad, nos libra de la descarga de la ira de Dios. Ahora, ¿a quién salva? ¿A todo el mundo? Muy bien. El versículo lo dice. Y recuerdo en ese momento el pastor Kim, coreano, que cuando hacía una pregunta y uno le miraba la cara, no mirar coreano, mirar Biblia. La Biblia ahí está la respuesta. Mirar Biblia. Ahí dice, a todo el que cree. Y de una vez descarta a quién, al que no cree. A todo el que tiene fe. Ahora, mucha gente cree que existe Dios. Los demonios también y tiemblan. Pero creer es una familiar íntima de la obediencia. De la obediencia. Versículo 16, que es en el que estamos. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. A todo el que cree. Es tremendo ver cómo escucha a uno hermanos creyentes que conocieron el pasado de X persona, que no fue muy bueno, ahora lo ven en la iglesia. Yo no creo que se haya convertido. No, si esa persona creyó. Y yo sé que es difícil, hermanos. Yo sé que es difícil. Ver cómo una persona, por ejemplo, fue, no sé, asesino en serie, qué sé yo. Tenemos en Colombia un ejemplo muy simbólico. Este señor Garavito, que asesinó y violó a no sé cuántos, más de 100 niños, ¿cierto? Él tiene que pagarle a la sociedad, tiene una deuda con la sociedad. Y esa es otra cosa. Creer y ser salvo le salva de la ira de Dios, del juicio de Dios, pero no de la sociedad. Tiene que cumplir porque al César lo del César. Pero si sinceramente un hombre como él cree en Jesucristo para salvación, Dios lo salva. Es duro de creer, pero ¿a quién? A todo el que cree. Pero también sirve para cuando estemos nosotros llevando el Evangelio, cumpliendo la misión, y alguien nos dice, como nos lo dijo una amiga, mi esposa y a mí, no, yo no creo que Dios me perdone esto. No, si tú crees, Dios te salva. Él no hace acepción de personas, Él no es como nosotros. La iglesia en Roma estaba conformada, como les dije, por judíos, cristianos y por gentiles. Y los judíos no creían que los gentiles merecían ser perdonados por Dios. Y Pablo les cierra de una vez, es a todo el que cree. Porque había gentiles que no, judíos también que no creyeron. Había tensión entre los gentiles y los judíos, porque los judíos se consideraban ser el pueblo de Dios y entonces menospreciaban a los griegos, a los otros. Pero así como Pablo les enseñó, ahora como les dije, todos son culpables, judíos y griegos y gentiles, también todos pueden ser salvos por la palabra de Dios, el Evangelio, solamente si creen, tanto gentiles como judíos. Es para todos. Enseña que Dios no hace discriminación. Dios salva al que cree, sea judío o sea gentil. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio. Aquí está ¿qué? Aquí que vemos la gracia de Dios. Salvos por gracia. La gracia de Dios. Porque no dice a todo aquel que lleva unos 20 mercados a los necesitados. No. A todo aquel que haga, Dios, ¿no? Soberano, exijo que para perdonarte tú tienes que hacer esto y esto y esto. No tiene que hacer nada, hermano. No tiene que hacer nada. No tiene que ir a Monserrate.
No tiene que ir a Buga, el Señor de los Milagros. No tiene que hacer caminar de rodillas como en Semana Santa muchos lo hacen o flagelarse. Solamente ¿qué tienes que hacer? Creer, creer, creer. Solamente es eso. Y ahí está la gracia. ¿Por qué? Porque es un regalo gratuito. No tiene que hacer absolutamente nada. Sea judío, sea gentil, ahí está la gracia del Señor. Ninguno merece ser salvo de la ira de Dios, sin embargo, a todo el que cree, a quien pone su confianza en la obra redentora de Cristo, Dios salva, porque es mediante fe únicamente. Es lo que el mismo apóstol Pablo les enseñó a los efesios, en Efesios 3, 8 y 9. Así dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos. Por medio, ¿cuál es el medio? La fe, por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de ustedes, porque es un regalo, es un don de Dios. ¿Y por qué por la fe y no por obras? Para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, no, es que es aquel que lleve 30 mercados, pues el que llevó 100 merece más. Si alguien hace algo y cree que por hacer ese algo es que tiene el favor de Dios, está quitándole la honra al único que es digno. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Lo dice la palabra del Señor. Los judaizantes cristianos, ¿qué son? Eran judíos que sí creyeron en la obra salvífica de nuestro Señor, pero ellos además de eso sí, pero es la fe, pero también se tienen que circuncidar los gentiles. ¿Recuerdan qué era la circuncisión? Era en el Antiguo Testamento la señal que Dios dio para que su pueblo físicamente mostrara que era pueblo de él. Y entonces los judíos, con eso en la cabecita, cuando creyeron en Cristo, ellos sí es por fe, pero además por obra. Usted gentil se tiene que circuncidar, si no usted no hace parte del pueblo de Dios. Ellos pretendían agregar que cargas, como hoy también ocurre, hermanos. Hoy también en muchas iglesias, usted no es salvo si usted no se bautiza. Entonces no me bautizo. No, sí, bautícese porque es salvo. Usted no es salvo aunque crea si usted no hace esta oración de fe que yo le voy a decir. No, usted no necesita oraciones. Necesita creer, simplemente. Usted no es salvo si usted no hace sacrificios. Porque usted tiene que hacer ayunos. Si usted no hace ayunos, usted no es salvo. Entonces no hago ayunos, sí, porque es salvo, porque quiere intimar con el Señor, porque quiere que Dios le sostenga y no el alimento físico. Usted no es salvo si usted no sale de tantas riquezas. La palabra dice en Hechos que ellos vendían y repartían sus riquezas. No, Señor, eso es abuso. Porque el principio que está enseñando es que ellos se ayudaban unos con otros. Usted no es salvo, sí, por fe, pero además de eso, si usted no está en la teología reformada, usted no es salvo. ¿Quién dijo eso? Entonces la teología reformada es mala. No, por el contrario, es muy buena y usted la tiene que aprender. Pero es solo por creer, hermanos. Así de que eso nos tiene que llevar a una cosa, a tener miedo de Dios cuando alguien dice, en la carismática yo no creo que alguien sea salvo. Señor, Dios salva al que cree. Inclusive me atrevo a decir algo. Si hay un católico que cree, es salvo. Pensamos que los abuelitos nuestros, ¿sí? Si cree en la obra salvífica, que tiene una teología chueca, que tiene cosas que corregir, dará cuentas al Señor. Pero si cree en la obra de salvación, es salvo. Si alguien suma algo más, es pecado, porque es como decir que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente. Y tenemos esa tendencia, ¿no? Como de tratar, entre comillas, ayudarle a Dios, ¿no? Vamos a ayudarle al Señor.
no fue suficiente. No fue suficiente. Por ejemplo, Sí. sí. Si nosotros le queremos sumar algo, y es como llevarnos el crédito, y eso es pecado porque es quitarle la gloria al único que la merece, a Dios. Y en el capítulo 4, no vamos a ir allá, pero en el capítulo 4 entonces Pablo les explica a los mismos judíos, que ellos decían, no, es que nuestro padre Abraham, él nos mandó circuncidar. Ah, sí, pues es que fue sin obras. Entonces Pablo les explica en el capítulo 4 que cuando Abraham lo llamó de Ur de los Caldeos a que lo siguiera a una tierra donde no sabía dónde era, él simplemente se paró y arrancó. Creyó en Jehová, pero no estaba circuncidado. Es lo que Pablo les dice. Él creyó sin ser circuncidado, y por esa razón fue que Jehová entonces lo declaró justo, recto. ¿Por qué creyó? Ya la circuncisión vino después como una señal, como el bautismo. Entonces, hermanos, es solamente por fe, y eso es lo que Pablo les está explicando. Ante la mala noticia de la ira de Dios para todo el mundo, judío y no judío, la buena noticia es el Evangelio, porque es poder para salvación a todo el que cree, absolutamente a todo el que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvar de la ira del mismo Señor a todo el que cree. Es un llamado a que llevemos el mensaje a toda persona sin discriminación. No, pero ¿cómo le va a llegar el mensaje a esa prostituta? No, si ella cree, es salva. Antes de ser perdonado por mi Señor, yo no estaba mejor que ella frente a sus ojos. Y eso es una cosa que tenemos que tener nosotros en cuenta, hermanos. Es un llamado a no discriminar a nadie. A todos llevarle el mensaje. Yo lo comparo como cuando usted hace maíz pira. Y usted lo tira el maíz a la olla y a todos los granitos usted le pone fuego. Unos van a reventar inmediatamente, otros se demoran otro poquito, y otros por mucho fuego van a quedar duros, no creyeron. Pero su labor y la mía, ¿cuál es? Su labor y la mía es llevar el Evangelio. Su labor y la mía es llevar el Evangelio. Llevar el fuego del Evangelio a todos. Usted no sabe quién va a reventar. Usted no sabe Dios a quién le va a dar fe. Eso no depende de usted. Eso es obra del Señor únicamente. ¿Ya? No sabemos quién va a creer. Entonces lo que nos toca es roguemos a Dios cuando vamos a hablar con alguien. Señor, ponle la fe que pusiste en mí. Y suelte la semilla del Evangelio. Ahora, por último, ¿por qué el Evangelio es poderoso? Y por ser poderoso el Evangelio no necesita nada más. Es suficiente. Si no fuera poderoso, entonces tocaría sumarle otras cosas. Pero el Evangelio es suficiente. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Y ahí de entrada lo que nos enseña Pablo es que no depende de mí. Que eso es de Él. Eso es de Él. Él es el que se encarga. Yo solamente tengo que llevar la palabra. Mientras para los romanos y los griegos era ridículo que se hablara de un débil salvador, deshonrado y humillado en la cruz, que incluso los judíos habían esperado como un gran rey, pero salieron decepcionados. El apóstol Pablo nos enseña que el Evangelio para nada es débil. Para nada es débil el Evangelio, que el Evangelio es superlativamente poderoso para salvación. El Evangelio es la buena noticia en sí mismo, Él es el mismo poder de Dios. Ahora, lo que pasa es que el ser humano, nosotros lo que esperamos de la buena noticia es que nos salve de las circunstancias. Queremos es un Dios tipo cajero automático, que yo oprima las teclas de la oración y ya
me salve la economía, me salve el trabajo, me salve la salud, me salve el matrimonio. Ese es el Dios que esperamos. Pero es que el ser humano, ya vimos, tiene un problema más grande que todos esos. La ira de Dios. Por ser pecadores. Por negar a Dios. Por preferir otras cosas y no al Señor. Y el Evangelio, dice Pablo, es poderoso. El Evangelio es la buena noticia. En sí mismo es el poder supremo de Dios. Es el poder que nos hizo libre de un imperio peor que el de Roma. Es lo que Pablo le está enseñando a ellos, a la iglesia. Ustedes preocupados por el imperio de Roma, no, eso no es nada. El peor imperio es el pecado que los lleva a estar Dios con la ira encima. Y nada le puede salvar de ese imperio del pecado sino el Evangelio. El Evangelio. Libres del peor imperio, el imperio del pecado que nos hace merecedores de la ira de Dios y de la condena eterna. Cuando usted lleva el Evangelio con fidelidad a la Biblia, que ya lo vimos la vez pasada, está usando el poder de Dios. Porque está llevando ¿qué? La palabra de Dios. La única que puede romper el corazón duro como un martillo rompe la piedra. Por eso no nos enredemos la vida mirando como ¿qué otra cosa le digo? ¿Qué fotos le muestro? ¿Qué videos? No, simplemente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu de las personas, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra de Dios puede entrar en lo más profundo del ser humano y demostrarle que es un vil pecador como yo. Solamente la palabra de Dios tiene el gran poder de hacerme ver quién soy realmente. Solamente la palabra de Dios me puede hacer ver como un desgraciado que necesita un Salvador. No es nada más. Por eso el Evangelio es poder de Dios, porque es la palabra de Dios. Cumplir la comisión, queridos, es sencillo. No lo compliquen, no inventen nada más, no copien métodos. Solo diga lo que la Biblia dice. No, es que yo la verdad no tengo facilidad de palabra. Miren el apóstol Pedro. Era un simple pescador, ignorante. Y los griegos se asombraban. Uy, este hombre con qué sabiduría habla. Ahí tenemos de un lado a Pedro, un hombre sencillo, y tenemos al estudiado Pablo. Y los dos ni le sumaban ni le quitaban, usaban la palabra de Dios. Es lo mismo, es lo mismo. Solo diga lo que la Biblia dice y verá cómo el poder de Dios rompe, como les dije, como un martillo rompe los corazones duros. ¿No lo hizo con usted y no lo hizo conmigo? Verá cómo el poder de Dios mediante el Evangelio da vida a los huesos secos del muerto en sus pecados. ¿No lo hizo con usted y conmigo? Cuando usted predica la palabra de Dios, va a tener el gozo que Dios nos permite como ser delegados suyos para llevar la misión. El gozo de ver a alguien salvo. Es la misma misión. La misión que usted y yo tenemos es la misma misión que Dios le dio a Pablo. La misma misión. Usted solo lleve el Evangelio como un fiel cartero que no adultera el mensaje de la carta y confíe que el Evangelio es poderoso porque es la misma palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo al pecador. Es que es poder de Dios, por un lado porque es la palabra de Dios, pero por otro lado porque es el Espíritu Santo el que obra en la persona a través de la palabra. Primera de Tesalonicenses 1:5. Pablo nos dice, háganlo como yo. Hagan lo mismo que yo, no se pongan a inventar nada. ¿Tesalonicenses qué?
Primera de Tesalonicenses 1:5, Pablo dice lo siguiente, y es lo que nos muestra que el evangelio es poder de Dios. Uno, es la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Y dos, porque va aplicada por el Espíritu Santo. Así dice Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo confiaba plenamente en que la palabra la cogía el Espíritu Santo y la aplicaba, porque el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, también lo dice la Biblia. Entonces mire qué sencillo, no son sus argumentos, mis argumentos, no, y mire que esto y lo otro, lo que yo les decía el domingo pasado, un video que pasan por ahí, que fulano fue al infierno, eso no salva. Es la palabra de Dios, porque el evangelio es poder de Dios para salvar de la ira de Dios a todo aquel que cree en la obra de Dios. Querido, ahora usted puede comprender por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio. Algo así como, miren, griegos, romanos, judíos, ustedes pueden burlen en lo que quieran, pero yo sé que la humanidad tiene un problema gravísimo por su pecado, la ira de Dios, la muerte eterna, la condenación eterna. Y yo sé que lo único que puede salvar a las personas de la ira de Dios es el evangelio de Dios, porque es poderoso, porque es la palabra de Dios que llega a lo más interno del corazón, y porque cuando yo la predico, el Espíritu Santo obra como obró en Pablo. Es que Pablo está hablando de lo que conoce. Recuerden que Pablo perseguía a la iglesia, que Pablo fue testigo de la muerte de Esteban, fue cómplice de asesinato. Pero el poder de Dios llegó y la palabra de Dios llegó cuando Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y al escuchar la palabra, cayó del caballo. Se cayeron sus vendas de los ojos y entendió entonces que necesitaba un Salvador. Ahora usted puede comprender por qué Pablo no se sentía avergonzado al predicar el evangelio, al hablar de la obra de Cristo en la cruz. La palabra vergüenza implica sentirse defraudado por el resultado de algo. Entonces Pablo lo que está diciendo, yo no me avergüenzo, yo no tengo ninguna duda del resultado que va a producir el evangelio cuando lo predique. El evangelio es suficiente. Ahora, nos queda suficientemente claro, querida iglesia, que el evangelio no defrauda, que es el único medio eficaz que Dios dispuso para la salvación. ¿Cómo sentir vergüenza si el mensaje de la cruz es la única manera como Dios hace justo, recto al pecador y lo declara inocente y salvo de su ira? ¿Cómo nos va a dar vergüenza sabiendo que es la única manera en que podemos llevar la salvación a nuestro familiar, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro compañero de estudio? El único riesgo que corremos es que nos rechacen, nada más. Es el único medio por el cual el hombre, la mujer, la persona, sin importar la edad, puede ser salvo. La razón es que Cristo en la cruz pagó la deuda. Fue tratado como pecado aunque nunca pecó. Y a quien cree, Dios le atribuye la rectitud del Hijo amado de Dios. Por eso es poderoso. Porque Cristo pagó. Cristo pagó en la cruz. Y entonces Dios le atribuye mi pecado, se lo atribuye a Cristo y Él recibe la ira de Dios. Su santidad, su rectitud, me la coloca a mí. ¿No es maravilloso? ¿Cómo sentir vergüenza de ir a llevar ese mensaje también a otros?
Usted tiene propósito en la vida, un gran propósito. De hoy en adelante, usted como Pablo tiene una poderosa e importante misión: llevar la única buena noticia que salva las almas preciosas por las cuales Cristo padeció y sufrió en la cruz. Lo quiero repetir. De hoy en adelante, usted como Pablo tiene una poderosa e importante misión: llevar la única buena noticia que salva a las almas preciosas por las cuales Cristo padeció el sufrimiento de la cruz. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon. Dijo esto: considera cuán preciosa debe ser un alma cuando tanto Dios como el diablo la buscan. Y usted va de parte de Dios. Y usted tiene el poder de Dios. Y usted tiene la forma de llevarle salvación. Y usted tiene la manera como reconciliar a esa persona. ¿Cómo sentir vergüenza de aquí en adelante? Digamos como Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y marchemos con firmeza al rescate de las almas preciosas para el Señor. Meditemos.